Bien, entonces, una vez que tenemos definida la noción de primera forma fundamental, o sea, una métrica dentro de una superficie, entonces, ahora si nosotros tenemos dos superficies, una S y una S' con la misma estructura de métrica, entonces naturalmente surge la idea de una función que preserva esa estructura. ¿Sí? Entonces podemos definir lo que es un diffeomorfismo, phi, de una superficie en otra. Se dice isometría si para todo elemento en S y a su vez para todos vectores b y w en el plano tangente en P en S, pasa que se preserva el producto interno. O sea, el producto de B por W, justamente en el plano tangente en P, es igual al producto del diferencial de phi en B por el diferencial de phi en W, justamente en el tangente en phi de P. Porque entonces, si nosotros tenemos phi yendo de una superficie S en otra S', y tenemos un punto P, y tenemos un plano tangente, y tenemos dos vectores B y W, entonces estos dos vectores naturalmente tienen una imagen en qué plano tangente, en el phi de P, si pensamos en aplicar justamente el diferencial. Entonces esto nos va a dar otro par de vectores, diferencial de phi aplicado a B y diferencial de phi aplicado a B. Entonces, si pasa esto, estamos ante una isometría. Tal vez, bueno, entonces en las isometrías van a pasar un montón de cosas. Básicamente, la idea es que si yo vivo en un mundo isométrico a otro, entonces, la verdad, y tengo la posibilidad de hacer mediciones con respecto a la métrica, entonces no lo voy a distinguir. Eh, entonces, por ejemplo, si yo tengo un plano infinito, esto puede establecer una isometría, aunque en principio no es tan fácil, por ejemplo, con el gráfico de la función f de xy igual a, por ejemplo, seno de x. ¿Sí? Va a ser toda una canaleta. Lo interesante entonces es pensar que tanto el individuo plano, ¿no?, bidimensional que vive acá, como el también individuo bidimensional que vive en este gráfico, los dos no tienen posibilidades de distinguir, si realmente no tienen acceso a salirse de su espacio, no tienen posibilidades de distinguir que viven en mundos distintos. De hecho, no viven en mundos distintos. Una isometría entonces tal vez tan obvia como esta es, si yo tengo una hoja de papel, entonces, y yo la hoja de papel la doblo, y entonces obtengo prácticamente un cilindro, entonces el que vive acá no tiene la posibilidad de saber que está en un mundo curvado. En realidad, acá habría una pequeña diferencia. Si yo considero el cilindro y un pedazo de plano, en realidad estos no son difiomorfos, esto lo estuvimos charlando un ratito, porque no son isométricos porque no existe un isomorfismo directamente que los une. Si yo en cambio simplemente hago un corte acá, entonces estos sí, ya puedo establecer una isometría
entre el plano y el cilindro, que es isometría cuál es, y simplemente doblar el papel hasta conseguir esta forma. Ahora sí, entonces una habitante que vive acá y otro que vive acá no tendrían ninguna diferencia. Por supuesto que si yo ahora considero todo el cilindro, entonces ahora este habitante tiene ciertas posibilidades, por ejemplo, de dar toda la vuelta alrededor del cilindro y volver al plano donde estaba. Este habitante no tiene esa posibilidad. Si él intenta dar toda una vuelta a algo, nunca llega porque encuentra bordes de su mundo por todos lados. Entonces, ¿qué pasa si este habitante no tiene la posibilidad de recorrer todo su mundo y simplemente se puede conformar con recorrer un entorno más o menos limitado de él? Entonces estaría en las mismas condiciones que tampoco se entera de que existe, digamos, su borde. Su mundo tiene un borde. Entonces estaríamos ante, digamos, situaciones semejantes. Para establecer la idea de que estos espacios son semejantes en ese sentido, existe una definición de localmente isométricos, donde ya no tengo un isomorfismo, pero sí tengo pedazos de funciones, pedazos difeomorfos entreabiertos de uno y otro, donde pasa exactamente lo mismo. La idea no es trabajar mucho con las isometrías, si bien es una herramienta muy importante. Son también un poco difíciles a veces de plantear las isometrías que no sean triviales. Y hay otras herramientas más interesantes para trabajar.